Continuamos viendo Ambiente y Medio. Se realizó hace pocas semanas una audiencia pública respecto de las represas en la Patagonia sobre el río Santa Cruz, el único río glaciario que atraviesa de oeste a este la Patagonia. En esa audiencia pública quedó muy claro que quienes defienden la realización, la concreción de esas represas, lo han hecho con un argumento no tan pertinente respecto del funcionamiento de esas represas. Lo que dicen básicamente los funcionarios vinculados a este tema es que la Argentina tiene que cumplir un compromiso con China. Veamos la noticia que salió en estos días al respecto. China vuelve a comprar aceite de soja porque avanzan las represas en Santa Cruz. Es decir, China extorsiona a la Argentina, perdón por el término, diciéndole que si no construye las represas que se firmaron en el gobierno anterior, alegando una continuidad jurídica bastante discutible, por cierto, va a dejar de comprarle, como ya hizo, productos derivados de la soja a la Argentina. Entonces la Argentina no tiene más remedio que hipotecar su medio ambiente para defender una extorsión. No un contrato, porque cuando los contratos son leoninos y lesivos, quizás no hay que defenderlos. Entonces la pregunta es, veamos qué decía el diario La Nación, un diario que está claramente postulado a favor de defender la empresa privada, las iniciativas, la inversión, etcétera, etcétera. Las calificó en un editorial como las represas de la vergüenza, entre otras cosas, por el impacto ambiental que suponen y porque dieron paso a esa extorsión de la que China hoy es principal accionista. La pregunta que uno tiene que hacer, habida cuenta de que la sociedad lo ha manifestado en esa audiencia pública y también en distintos eventos, como por ejemplo el abrazo solidario que el mismo diario La Nación destaca a los glaciares que están en riesgo por las represas. No debería la sociedad argentina, el Estado argentino, vincular a todos estos sectores y enfrentar esta exigencia china. Pregunto, ¿el gobierno no podría recurrir incluso a foros internacionales para señalar que se nos está vendiendo energía vieja y contaminante solo para defender un contrato leonino? ¿El gobierno no podría acudir a las demás fuerzas políticas, al Congreso y decir, miren, nosotros queremos hacer una Argentina sustentable, pero los chinos, en lugar de vendernos, por ejemplo, tecnología que sí la tienen y muy desarrollada para energía solar o energía eólica, nos quieren vender represas que son parte de la energía vieja? Un último dato. En el argumento que da el Estado argentino para defender las represas ante la Corte Suprema de Justicia, que las ha puesto en jaque, dice que se trata de energías renovables. Falso. Las Naciones Unidas han demostrado que por encima de 50 megavatios una represa hidroeléctrica no es renovable porque no es sustentable, más allá de que sea un río el que circula allí y genera la energía. Hoy la palabra final la tiene la Corte Suprema de Justicia. Quizás a ella habría que recurrir para hablar de los chinos. Federovisky. ¿Qué quiere? Federovisky, mire, Tommy, yo acá tengo ¿cómo anda tanto tiempo? leña y carbón. No haga leña del árbol caído. En un rato quiero que me responda como biólogo, no como asador, ¿cuál es más sustentable? ¿Usted qué cree? ¿Que soy mejor asador que biólogo o viceversa? Eso lo dejo a su criterio, Federovisky. Ahora le quería hablar, mire todo lo que tengo acá. ¿Qué tiene acá? Tengo cacharros, ¿Qué es esto? platitos, Platazos, ¿qué es eso? floreritos. ¿Sabe Ajá. qué? No, cuénteme. Le voy a hablar del Aedes aegypti. El mosquito. Un tipo de mosquito. Un tipo de mosquito. ¿Que hace qué? Transmite enfermedades como el dengue, el zika, Pero si el estamos chikungunya. en invierno, terminando el invierno, ¿por qué hablamos Estamos de dengue? en invierno, pero la gente guarda, o sea, se queda con el agua de los cacharritos que tiene ahí tirada
y los mosquitos depositan huevitos. Entonces llega la primavera, llega el calor, los mosquitos nacen y nos invaden todas las enfermedades. Entonces lo que hay que hacer es ocuparse del tema en invierno. Exactamente, hay que ocuparse del dengue en invierno. Entonces con los platitos tiramos la agüita. Con los baldecitos tiramos la agüita. Así. ¿Hay una nota después? Pará. Quería hacer una propuesta. ¿Me dejas hacer una propuesta? Sí, claro, todas las que quieras. Quiero proponerle a todos los jóvenes y a toda la buena gente, como yo, que vaya, porque yo vengo de la casa de mi tía Esther, de limpiar los cacharritos. Entonces quería proponerle a los jóvenes y a toda la buena gente como yo. ¿Usted es joven o buena gente? ¿O las dos cosas? Ambas. Que vaya a la casa de sus tías, de sus abuelos y las ayude a limpiar los cacharritos. Todos tenemos una tía Esther, claro. Exactamente. Así que bueno, ahora vamos a ver una nota. La prevención para las enfermedades transmitidas por mosquitos tiene que llevarse a cabo durante todo el año. Entonces debieran ser programas de prevención donde la verdadera prevención va a ser en invierno. Lo que hay que tomar en cuenta son los criaderos, o sea, si hay mosquitos en mi casa es porque hay criaderos cerca. Criaderos cerca significa que hay recipientes con agua, con larvas o pupas, a donde el insecticida directamente no tiene ningún tipo de acción. Yo puedo tener mi jardín o mi patio ordenado, sin criaderos, sin embargo me puedo agarrar dengue. O sea, eso es porque en la manzana hay criaderos. Y acá el desafío es cómo lograr entre los vecinos, probablemente hacer algo muy divertido, que es ponernos de acuerdo en buscar entre todos los recipientes que hay en la manzana y tratar de lograr que la manzana esté libre de criaderos. Yo me pregunto, si el dengue, como acabamos de ver en este informe por parte de un experto, hay que combatirlo en invierno precisamente, ¿por qué las campañas publicitarias respecto del dengue empiezan en el verano? Mosquitos aparentemente hay todo el año, pero lo que es peor, larvas de esos mosquitos incubándose están efectivamente en el invierno. Lo que sí ocurre durante todo el año, y Camila Haddad lo fue a ver con sus propios ojos, es la contaminación industrial. Los ríos en la Argentina y particularmente en el área metropolitana de Buenos Aires son desagüe para empresarios inescrupulosos. El Río de la Plata convive con cientos de industrias que tiran sus efluentes químicos aquí al río. Esto genera una gran contaminación. Esta es una industria que tiñe y lava telas a gran escala en la zona de Munro. Los restos de tinturas, como también los químicos utilizados como aprestos para telas, en muchos casos son tirados directamente a los arroyos subterráneos por el alto costo del tratamiento de efluentes. Esto lo podemos ver a varios kilómetros de Munro en el canal Medrano que sale al Río de la Plata. Como vemos, el color es totalmente diferente al del río y es por causa de residuos químicos peligrosos que vuelcan algunas industrias que no tratan sus residuos. Algunos de los residuos químicos se disuelven en el agua, pero la mayoría se asientan en el lecho del río y generan una capa contaminante. Veamos otros casos. Vecinos descubrieron con sus propias cámaras cómo un frigorífico liberaba los residuos de su planta de faena a los campos. Estos arroyos clandestinos de sangre, grasa y otros contaminantes que deberían ser tratados van rápidamente filtrándose por los campos, luego en arroyos y más adelante también terminan llegando al Río de la Plata. Los frigoríficos tiran sus residuos cárnicos al río con concentraciones muy peligrosas como amonio y cloruro. Esto afecta al consumo del agua potable. Vamos a ver qué pasa con los vehículos que son arrojados al arroyo. Sobre la cuenca de los principales arroyos y ríos de la provincia de Buenos Aires que terminan sobre el Río de la Plata, hay por lo menos unos 30 predios con vehículos judicializados totalmente descartados. Estos vehículos se oxidan y liberan desechos peligrosos como líquidos de batería, por ejemplo. Las inundaciones que estamos teniendo en los últimos años hace que estos depósitos de vehículos judicializados y sus residuos vayan directamente a los arroyos, terminando también en el Río de la Plata. Tenemos que tener en cuenta
que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires tomamos el agua del Río de la Plata. Por eso, si siguen volcando efluentes al río, cada vez va a ser más difícil tener agua limpia. Las lagunas, los lagos, los mares interiores, no aquellos que son producto de un embalse artificial, sino los naturales, los originales de la naturaleza, cumplen una función regulatoria del clima local, regional y global, trascendente, y cumplen una función no solo en proveer agua potable y paisaje, sino también para permitir que el ecosistema funcione como corresponde. Cuando viene el cambio climático y la mala praxis sobre él, pasan cosas como la que pasó en Guatemala, cicatrices. Restos de almejas y caracoles sobre la tierra cuarteada por el sol es todo lo que queda de lo que fue la laguna de Atezcatempa. Alguna vez fue un paraíso de agua en el centro de Guatemala. Hoy, dicen sus pobladores cuando observan al descubierto lo que antes era el lecho de la laguna, dan ganas de llorar. Al mirar lo que fue la laguna de Atezcatempa, transformada en un páramo salpicado por algunos pequeños charcos de fango, se confirma que el cambio climático no es algo que alguna vez vendrá, sino un dato de la actualidad. Y que el calentamiento global cuenta con algunos aliados que consiguen que sus efectos sean, en ciertos sitios, aún peores que lo que los científicos pronosticaban. La sequía, el calor, los canales clandestinos, las malas prácticas agrícolas y la sobreexplotación de los ríos que la nutrían convirtieron en pasado los 5,5 kilómetros cuadrados de un cuerpo de agua azul que ya no existe. Hace un lustro comenzó a constatarse en Centroamérica aquello que los científicos denominaron agudización de los extremos. Donde sobra agua habrá más inundaciones y donde falta, la sequía será más aguda, indicaron como una de las consecuencias más contundentes y rápidamente verificables del calentamiento global. La corriente del Niño, sumada a los efectos del cambio climático, provocó que el llamado corredor seco de América Central fuese una de las zonas más vulnerables del planeta, y la laguna Atezcatempa, su más rotunda cicatriz. Antes atractivo turístico y hoy una especie de estacionamiento a cielo abierto de caracoles y lanchas inmóviles. Ayer, fuente de obtención de proteínas y recursos económicos a través de los peces capturados, y hoy, expresión del crecimiento angustiante de las tasas de desnutrición en los chicos que ya ni siquiera tienen el consuelo de nadar en la laguna. Antes proveedora de agua de riego y hoy manantial exhausto. Sequías había habido muchas en el corredor seco de Centroamérica. Ninguna, sin embargo, había obligado a buscar en el archivo las fotos de Atezcatempa. Algunos ilusos creen que cuando se acaben los efectos del fenómeno de El Niño, la laguna recuperará su prestancia. Otros citan a los científicos que afirman que la corriente de El Niño, llamada así por aparecer hacia fines de diciembre como Jesús, es cada vez más frecuente y aguda, producto del aumento de los gases de efecto invernadero. En Guatemala, dicen, solo les queda rezar. Lamentablemente no es el único caso. Hay uno tremendo que verdaderamente atravesó la historia, que fue el del mar Aral, el mar interior más importante del planeta, que los soviéticos tomaron casi como botín de guerra para utilizarlo como riego para lo que habían determinado tenían que ser los campos de algodón, los proveedores de algodón de Asia Central. Bueno, el mar Aral, si lo miramos en el transcurso del tiempo, fíjense, del año 74 en adelante cómo fue desapareciendo y hoy es apenas un relicto, un charco respecto de lo que fue uno de los más grandes mares interiores y más valiosos desde el punto de vista del ecosistema y de la provisión de peces de todo el planeta. El mar Aral hoy también, como la laguna Atezcatempa, lamentablemente son parte del pasado. Pero todavía es parte del presente gracias a la preservación que se hace de él
el Parque Nacional El Palmar, uno de los más ricos, de los más valiosos de la Argentina. Véanlo. Nos encontramos en el Parque Nacional El Palmar, un área protegida de la Administración de Parques Nacionales, creada en el año 1966, cuyos objetivos de creación es proteger una muestra representativa del espinal en 8.500 hectáreas. Este parque nacional se encuentra en el centro de la provincia de Entre Ríos, sobre las márgenes del río Uruguay. El porqué de este parque nacional es justamente por el avance de la frontera agrícola ganadera. Esto forma parte de la pampa húmeda. Fueron territorios muy castigados, son muy castigados. Y la Butia yatay, la palmera, que es argentina, tiene más de 10 especies la Argentina de palmeras, se veía que se estaba perdiendo sus ambientes. Y Entre Ríos es palmar. Y justo se daban las condiciones acá como para crear un área protegida para tener al resguardo de esta especie. Hay que tener en cuenta que cuando una especie desaparece, desaparece para siempre. Y a cada visitante que llega, entre otras cosas de poner en valor, lo que tratamos de, el mensaje que se lleve es proteger los palmares de Entre Ríos. Antes de ser un parque nacional, esto era una estancia ganadera, por lo cual al crearse el parque nacional requiere tomar ciertas medidas de manejo para tratar de restablecer los ambientes originales. Por ejemplo, el ñandú se queda sin lugares donde correr. Entonces, para restablecer esos ambientes se usan las quemas prescriptas asociadas a la herbivoría. Y eso hace que pueda volver esa especie que por ahí anda más en otros lugares que acá. Que crezca una palmera cientos de años, y es muy resistente a las grandes secas, a los fríos y al fuego especialmente. Es más, cuando nosotros o cualquier funcionario lleva esas palmeras a una ciudad, primero que está fuera de contexto. Tenemos que aprender a conservar las cosas en su lugar y a darle el valor en su lugar. Y esa es nuestra función como parques nacionales, proteger, en este caso, esas palmeras que lleva tanto tiempo que crezcan.